Bien. Nos tengan la bondad de responder a la lista, jóvenes. Estemos con María ayer que... Alvarado. Buen día, Inge, presente. Buenos días. Cavadiana. Presente. Calva. Presente. Domínguez. Domínguez. Garcés. Mora. Presente. Peredo. Romero. Presente. Solís. Presente, Inge. Tapuy. Buenos días. Presente, ingeniero. Y Vargas. Presente. Muy bien, gracias. Ingeniero Peredo también. ¿Cuál? Peredo. Peredo. Yo ya le tomo ahorita de nuevo. A ver, Alvarado. Presente, Inge. Cavadiana. ¿Qué pasa que ustedes no activan los micrófonos? Calva. Presente. Dije, Domínguez, dígame. Claudia no está presente. Disculpe. Ya. A ver, yo estoy tomando del día de hoy. Domínguez. A ver, voy a ver una vez más. ¿Alvarado está? Sí está, no. Sí, Inge. Y a Cavadiana. Presente. ¿Y por qué no respondes? Calva. Presente. Domínguez. Garcés. Ya. Mora. Mora, presente. Ya. Peredo. Presente. Romero. Presente. Solís. Presente. Tapuy Presente, ingeniero. y Vargas. Presente. Listo, gracias. Solo dos han faltado hoy día. Domínguez y Garcés. Entonces en la anterior también estaba Peredo. Ellas se retiraron, Inge. ¿Se retiraron ya? Sí, Garcés y Domínguez. Ya, entonces ya toca irlos poniendo nomás, dándoles de baja. Ya listo, jóvenes. Entonces vamos ahora sí a empezar la clase. Vamos a terminar y empezar a ver un tema nuevo que se llama el movimiento circular, ¿sí? Movimiento circular. Entonces, primero, vamos a compartir. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la clase? El objetivo de la clase, del tema en sí, es que ustedes analicen las ecuaciones matemáticas y las características que tiene el movimiento circular. Como su nombre mismo lo dice, es un movimiento en círculo, en una trayectoria circular, ¿sí? Que puede ser con una velocidad constante y con una velocidad variable. Entonces, miren, nos va a valer, nos va a servir mucho. Ese es el objetivo, reconocer a aplicar las ecuaciones matemáticas que nos permitan determinar ciertos parámetros de este movimiento. Este va a ser nuestro objetivo, entonces, sobre el movimiento circular. Conocer qué es el movimiento circular, para qué nos sirve, dónde se aplica, qué ecuaciones matemáticas rigen este tipo de movimiento. Eso es el movimiento circular. Bueno, entonces, vamos a empezar. Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje, dice, sus puntos o partículas realizan... Por cada una de estas partículas se realizan un movimiento, ¿no? En respecto a este gráfico está mal. Yo lo voy a hacer acá en el pizarrón. Permítanme abrir el pizarrón. No ilustra bonito ese esquema. Análisis, no. Física.
Está un poco lento el internet. Exacto. Bien, entonces vamos a poner una nueva página que le vamos a llamar el movimiento circular. Movimiento circular. Bien, entonces vamos a hacer un grafiquito que nos permita ir analizando sobre esto del movimiento circular. Suponiendo que tenemos algo como esto. Bien. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, por decirlo, tenemos un plano. Ya. Voy a hacer un plano. Ya. Entonces, miren, aquí tengo yo una partícula que está girando sobre un... no sé qué puede hacer bonito, pero hagan cuenta que esto es un disco. Así que tengo una partícula que gira alrededor de esto, ¿sí? Hacia arriba aparece un vector. Ajá. Hacia acá aparece otro vector tangente a la trayectoria. Y hacia acá hay otro vector, que es el radio vector. Miren, entonces formamos un vector a 90 grados. Y entre estos dos, otro vector a 90 grados. Entonces, este vector que está por aquí es el vector velocidad. Y este que está aquí es la velocidad angular. Ajá. Entonces, aquí se produce si es variado, se produce una aceleración tangencial. Y hacia adentro, como ya estudiamos, se produce una aceleración centrípeta. Para que el cuerpo esté moviéndose en esta trayectoria. Más o menos así. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos como cuando usted pone un disco. No, ustedes están muy jóvenes para reconocer los discos antiguos. Entonces ponían en un platito así, colocaban el disco en el eje, hagan cuenta que esto está así. Ahí lo van a ver mejor. Abajo está un eje debajo, como una mesa, y esto está girando. Entonces, eso son lo que interviene aquí. Bueno, después lo vamos a analizar. En sí quiero ver qué es el movimiento circular. El movimiento de una partícula que gira en círculos. Usted haga cuenta que lo está viendo de arriba. Estamos en 3D. En un espacio 3D estamos ahorita. ¿Sí? Haga cuenta que usted tiene ahí una pared, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces usted está viendo en un cuarto. Desde arriba lo estamos viendo. ¿Sí? Ya, ¿alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Todavía no hemos definido qué es el movimiento circular. Estamos así, más o menos haciendo una pequeña introducción todavía de lo que es el movimiento circular. Lo que sí sabemos es que su trayectoria es una circunferencia. A diferencia que cuando analizamos el movimiento rectilíneo uniforme, su trayectoria era una línea recta. ¿Vean? Esto es la trayectoria que describía el movimiento de una partícula en línea recta. Y esto era el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniforme variado. Luego hicimos que una caída libre. En cambio ahí caía libremente, era vertical. Entonces, las trayectorias es lo que a mí me interesa. Suponiendo que esto es así, ¿ya? Y luego hicimos lanzamiento vertical, porque esto puede ser caída libre y al mismo tiempo lanzamiento vertical. Si lo lanzo de aquí hacia arriba, vuelve a caer por ahí. Después de eso, ¿qué hicimos? Vimos el movimiento parabólico.
que en cambio describía que una parábola la partícula, así como está aquí. Y también el semiparabólico. El semiparabólico, en cambio, era esto. ¿Sí? Tomando como referencia, por ejemplo, la Tierra, era disparado con una velocidad en el eje X, y el proyectil empezaba a caer así. Movimiento semiparabólico, movimiento parabólico, caída libre, lanzamiento vertical, movimiento rectilíneo, uniforme, variado, o uniforme, como quiera. Entonces, ¿qué trayectoria describe este? Una línea recta. ¿Qué trayectoria? Una línea recta. ¿Qué trayectoria? Una parábola. Eso lo describe, eso es la naturaleza. Usted lance una piedra y siempre le va a describir esta trayectoria. Eso está en la naturaleza. La piedra nunca se le va a ir en línea recta. Tiene que irle describiendo trayectoria. Desde luego, si usted lo lanza con una velocidad inicial. Eso recuerden que era el meollo de esto, era lanzarlo con una velocidad inicial. ¿Sí? Bueno, entonces estamos ya frente al movimiento circular ahora sí. ¿Qué trayectoria describe? Una circunferencia. Pero para nosotros hablar del movimiento circular, tenemos que hablar de ciertos parámetros, como aceleración centrípeta, aceleración tangencial, posición angular, velocidad angular, aceleración angular, posición angular, desplazamiento angular. Esos términos hay que tenerlos claros en la cabeza. ¿Sí? Que no es otra cosa que la derivación de lo que nosotros ya vimos en el movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad lineal, aceleración lineal, y en el movimiento parabólico ya vimos por ahí una aceleración tangencial, una aceleración centrípeta. No creo que hicimos ejercicios de eso, pero en el deber ha de estar. Bueno, podríamos empezar entonces. Vamos definiendo esos parámetros, que ustedes lo van a leer aquí. Sí. Nos dice que el análisis del movimiento circular se facilita si se hace coincidir el origen del sistema de referencia con el centro de la trayectoria. Es decir, si nosotros tomamos un sistema de coordenadas rectangulares XY y ponemos aquí el centro, justo en el origen, el centro de la trayectoria, entonces se nos facilita el estudio. De lo cual vamos a tener una posición R, ¿sí? Que al mismo tiempo viene a ser la magnitud del radio vector, el radio de la trayectoria. Y luego tenemos un desplazamiento angular, ¿sí? Entonces vamos a ir definiendo eso. Mientras la partícula P, aquí está, se desplaza por la trayectoria circular, su vector posición, este vector posición, barre ángulos, ¿no es cierto? Barre ángulos centrales de esta naturaleza, delta teta. Por esto es conveniente definir variables de tipo angular que permiten analizar el movimiento. Entonces, ¿cuál es nuestra primera, vamos a ir sacando la teoría para ir dando. Nuestro primer parámetro a definir es la posición angular. Vamos para acá. Entonces vamos a definir lo que es la posición angular. Dejemos que se cargue, está un poquito lento este internet. Ya se nos cargó. Bien, entonces, posición angular. Es el ángulo que existe entre el vector posición de la partícula y un eje de referencia que generalmente es el eje X, ¿no es cierto? Entonces, miren, si nosotros tenemos aquí nuestro sistema de referencia o nuestro plano cartesiano y ponemos en el centro la circunferencia, entonces, de este punto de aquí, voy a tacharle, de aquícito, de donde está de rojo, esa es la partícula. Esa partícula se está moviendo por aquí, ¿sí? Por esta circunferencia. Y esta longitud de aquí a acá, que es la misma para toda la trayectoria, es el radio. Entonces, miren, aquí le llamo posición, porque tiene coordenadas, digamos que tiene 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3. Esta es la posición 4, 3. De ahí parte esta partícula. Siempre en el sentido antihorario el movimiento es positivo. Y en el sentido horario el movimiento es negativo. ¿Sí? Ahora, entonces ya vamos definiendo. Esto dentro del movimiento circular se conoce como posición o vector posición. Vector posición. Sí, vector posición. Pero quitémosle el inicial todavía. Vector posición. Ahora, resulta que la partícula va a avanzar un poco más y ahora está por acá. Digamos que está aquí. Entonces vamos a tener una posición final. Aquí ya voy a sacar otra imagen para ilustrarles. Sí, entonces, al ser un vector, tiene componentes en X y en Y. RXY más RYJ. ¿Sí? Vector posición. ¿Y cómo se conoce esto entonces? Como la posición angular. ¿Y la posición angular qué es? Se deriva de esto de aquí. Nosotros habíamos dicho que este ángulo que forma el vector posición y el eje de referencia X, a eso se llama posición angular. Entonces, teta es la posición angular. Posición angular. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita lo que hemos definido es lo siguiente. La posición angular, que es el ángulo que forma el radio vector o el vector posición con el eje X. Y lo que tenemos acá, perdón. Esto le conocemos como vector posición de la partícula. Pero muchos jóvenes muchos jóvenes confunden cuando se les dice lo siguiente. Halle la posición de la partícula. No es lo mismo que decir halle la posición angular de la partícula. Cuando hablamos de la posición angular, estamos hablando del ángulo. Y cuando hablamos de la posición de la partícula, estamos hablando de coordenadas rectangulares, es decir, RX, RY. Tener cuidado eso, porque los problemas le dice, halle la posición final de la partícula, halle la posición angular de la partícula. Entonces vamos definiendo esos parámetros para tenerlos claros. R, vector posición. Teta, posición angular. Ya está definido. Para irlo ilustrando mejor, si nosotros tenemos, miren, algo así. Chuta, qué difícil trabajar aquí en esto. Se me va a ser difícil dar clases aquí porque en el otro tenía yo para hacer circunferencias, aquí no. Ya. Entonces, suponiendo que yo parto de aquí. De este punto parto. En sentido antihorario, así. En sentido antihorario está el movimiento. Entonces, esto de aquí para mí es la posición inicial. Es el ángulo que forma el eje X y el vector posición. Entonces, teta, ¿qué viene a ser? Teta viene a ser la posición, teta viene a ser la posición angular inicial. Posición angular. Pero inicial. Ya, es de donde yo empiezo y tomo como referencia el eje X, mido en sentido antihorario el ángulo y esa es mi posición angular. Ya está claro. Ya eso lo entienden hasta los niños. Ahora, las medidas de ese ángulo va a estar medido en radianes. Entonces, por ejemplo, si a usted le dicen teta, que
el ángulo teta inicial, que es la posición angular inicial, vale 170 grados. ¿Ya? 170 grados. Te quieres transformarlos a radianes. Radianes. Y esa no es la propia nomenclatura. Es esta. Radianes. Rad, verán que es la R. Entonces usted tiene que hacer esta equivalencia. Dice lo siguiente, a ver. Un pi radian es igual a 180 grados. Y usted diría, bueno, un pi radian es igual a 180 por un grado. Sí, grado, podemos dejarlo así, ¿no es cierto? 180 por 1 no afecta en nada. Entonces yo digo, ok, un grado, ¿a qué es igual? A un pi radian dividido para 180. Si usted hace esa división, va a decir que un grado centígrado, no grado Celsius, porque el de Celsius para temperatura, sería pi dividido por 180. Esto le va a dar a usted 0.00174. Este valor me lo aprendí de memoria yo. 0.00174. 0.0174, creo que es 1 nomás, no 2. 0.0174. Divídame. Radianes. ¿Sí? Voy a dividir. Entonces, para sacarme la duda. El valor de pi lo divido entre 180. Y eso me sale 0.0174, ¿sí? Radianes. Este valor tienen que ustedes, si quieren tenerlo ya en mente. Entonces, para convertir grados a radianes, multiplico simplemente por 0.0174. Es decir, si yo tengo 170 grados, simplemente los multiplico por ¿cuánto? Por 0.0174 y ya tengo esto en radianes. Pues vamos a ver, debe ser de 3 pi más o menos, casi 170 por 0.0174. Esto le da 2.95, correcto. 2.95 radianes. Si le dicen a usted, pase 480 grados, ¿sí? Vamos a transformarlos a radianes. Quiero saber cuántos radianes tengo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Simplemente multiplica 480 por 0.0174. Y esto me daría 480 por 0.0174 me da 8.35 radianes. 8.35 radianes. ¿Listo? Por último, si me dicen transforme 3780 grados, 3780 grados a radianes. ¿Por qué esto? Porque a veces cuando a usted le toca calcular la velocidad final de una partícula, la velocidad angular partícula, después de un cierto tiempo, como la partícula está girando, está en una centrífuga, está a revoluciones por minuto, entonces pueda que dé unas 500, 100 vueltas. ¿Ustedes se imaginan cuántas vueltas puede dar una secadora? Miren, ahí está una aplicación del movimiento circular en la centrífuga de una secadora. Eso es una velocidad rapidísima. ¿Sí? Entonces puede dar ¿cuántas vueltas? Puede dar 3780 grados en menos de un minuto. Pero yo lo quiero saber eso en radianes, entonces por eso les enseño. Bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo. Tengo que hacer lo mismo. Multiplicar 3780 grados por este valor, por
0.0174 y esto es igual. Vamos a ver. 3.780 por 0.0174. Esto nos da 65.76. 65.76 radianes, nada más. Si lo ponemos por segundos, se convierte en velocidad angular. Ya vamos para allá. Muy bien, ahora también nos es necesario saber el proceso inverso. Resulta que yo a veces tengo en radianes, pero quiero regresar a grados. Hacemos el proceso inverso. Entonces, así mismo decimos, a ver, un pi radian es igual a 180 grados. Entonces yo digo, un radian es igual a que a 180 dividido para ¿cuánto? Para pi, porque pi me está estorbando acá. Entonces digo, un radian, vamos a dividir, que le va a dar 57,2957, pero voy a dividirlo. 180 dividido para el valor de pi. Y esto nos da 57,2957. 57,2957. Grados. Es decir, un radian tiene eso. Entonces, esto tiene que un grado. Y esto de aquí es un radian. Entonces, con esas dos cositas que tenemos ahí, nosotros podemos hacer diversos cálculos. Para convertir, digamos que yo tengo 3.78 radianes y quiero transformarlo a grados. Sí, a grados. De grados centígrados, ¿no? No grados Celsius. Bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 3.78 radianes por 57,2957. Vamos a ver cuántos grados tengo. 3.78 por 57,2957. Eso me da 216, no, perdón, 216, no 2,16. 216,57 grados. Por último me dicen, bueno, yo quiero que transformes 7.28 radianes. Transfórmalos a grados. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted? Dice, bueno, según lo que aprendí con el profe, yo tengo que multiplicar esos 7.28 radianes, los multiplico por 57,2957. Y esto me da en grados. Entonces, 7.28 por 57,2957 le da 417 grados. 11 grados. ¿Tienen alguna inquietud hasta ahí, jóvenes? No, ingeniero. ¿Está claro cómo transformar de grados a radianes y de radianes a grados? Sí. Listo. Bueno, pues me parece perfecto. Vamos ocupando un poquito más el pizarrón. ¿Qué pasaría? Pero por afuera ya están haciendo. Ya. Ya hemos definido. Vamos entonces a ver el desplazamiento angular. El desplazamiento angular, y una vez traigo la velocidad. ¿Sí?
Bien. Ya, miren entonces, vamos a ver lo que es el desplazamiento angular. El desplazamiento angular no es otra cosa que la variación de la posición angular. ¿Sí? Voy a explicar eso acá con un grafiquito un poco más grandecito. Esto, como digo yo, gráfico con el mouse, no es tan fácil dibujar esto. Listo. Bien, vamos a hacer algo así. Una pequeña trayectoria. Bueno, ya ustedes entienden que es una circunferencia, ¿no es cierto? El eje X, el eje Y. Pongamos nuestra partícula aquí, va a partir desde aquí, esta posición. ¿Sí? Desde ahí va a partir nuestra partícula. Entonces, este vector nosotros lo llamamos la posición inicial. Y este ángulo de aquí es la posición angular inicial. ¿Sí? Entonces la partícula viene por aquí, moviéndose en este sentido. En este sentido está el movimiento, ¿ya? Pues viene por aquí, está moviéndose por acá, luego está por aquí, y finalmente está acá. ¿Sí? Entonces yo obtengo una posición 2 o una posición final. Le vamos a llamar el vector posición final. Pero también tengo que una posición final. De aquí hasta acá es teta, posición angular final. ¿Sí? De aquí hasta acá es la posición angular inicial. Entonces, el desplazamiento es todo esto. Esto es el desplazamiento angular del ángulo. Lo vamos a llamar delta teta. Que no es otra cosa que delta teta igual a la posición angular final menos la posición angular inicial. Y ya hemos definido lo que es la posición angular. ¿Sí? Porque lo que tenemos acá, en cambio, esto de aquí, esto que está recorriendo esta partícula por aquí, es una longitud. A eso le vamos a llamar el arco. Bueno, vamos a ver, al arco S. ¿Sí? Todo esto se desplaza esta partícula. Bueno, ahí le va a dejar. ¿Sí? Esto es la longitud que recorrió, pero todo este ángulo que barrió es el desplazamiento angular. Entonces a ello le conocemos como desplazamiento angular. Desplazamiento angular. ¿Ya? Desplazamiento angular. ¿Qué más nos dice? Ya hemos conocido la posición RF, ¿qué es? RF es posición final de la partícula. Posición final. Mientras que este es posición inicial. Inicial.
y teta, posición angular inicial. Entonces, no confundirse con la posición angular inicial y con la posición de la partícula inicial. Y teta sub f es la posición angular final. ¿Preguntas hasta ahí, jóvenes? No, bueno, vamos a definir entonces ahora lo que es la velocidad angular. Ya está al acabarse el tiempo, nos volvemos a conectar.